Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Por acá leyendo algunos comentarios de personas que apenas se están conectando el día de hoy. Recuerden que ayer fue nuestra primera clase y recuerden la exacto, Flor, nos da la hora de inicio. Muy bien. Para las personas que de pronto no se lograron conectar eh, el día de ayer, porque de pronto no sabían la información o se les pasó o se confundía con las labores eh, personales o de otra índole. Todas las clases quedan grabadas y todas se las comparten. La de ayer, que fue nuestra primera clase, muy seguramente se las compartieron a ustedes vía WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Si alguien de pronto de ustedes puede enviar el grupo de WhatsApp el enlace de conexión, se lo agradecería bastante. Y yo ahora les voy a explicar, más adelante en la clase, les voy a explicar cómo pueden verla desde YouTube, para que puedan adelantar, retrasar la clase y puedan volver a repasar, sobre todo porque es un tema muy importante y a veces puede ser un tema, y sobre todo hoy empezamos quizás el tema denso, para poder entonces iniciar o adentrarnos mucho más en lo que es el autismo. Recuerden que ayer llegamos a un acuerdo mutuo donde entonces vamos a tener el chat cerrado durante momentos importantes y lo abrimos en momentos donde sé que puede de pronto surgir preguntas, surgir inquietudes, las vamos a ir resolviendo paulatinamente. Sé que son muchas preguntas que a veces llegan de repente. Entonces, tener mucha paciencia, como somos muchas personas interactuando en el chat, las voy a organizar o las voy a responder en orden de llegada, para que pues sea de pronto una clase mucho más organizada. Y las que quizás no se puedan resolver el día de hoy, conforme vamos avanzando, le vamos a dar la oportunidad a más personas para que puedan hacer sus inquietudes. Pero la idea es cubrir las inquietudes de todos paulatinamente. Ayer estábamos hablando de lo que fue la historia del autismo. Mencionábamos una persona muy importante o dos personas importantes para la historia del autismo, que fue Hans Asperger y que fue Leo Kanner, que ellos dos empezaron un poco a centrar lo que es el autismo, ambos, sobre todo Leo Kanner, nos empieza a dar una imagen de que el autismo viene de la infancia, algo que hace de pronto en la primera parte de ese siglo XX, no teníamos el conocimiento. Pensábamos que una persona podía tener autismo y que se le podía desarrollar, entre comillas, el autismo, así tuviera 20, 30, 40 años. Hoy en día, y también gracias a esas investigaciones de Leo Kanner, tenemos el conocimiento de que las personas con autismo vienen desde un proceso de neurodesarrollo, porque es un trastorno del neurodesarrollo. Y llegan entonces, y acá me voy a devolver para las personas que no estuvieron el día de ayer, resulta que en ese siglo XX, a finales, les estoy hablando entonces años 60, años 70, sobre todo años 80, donde empieza a haber un auge por esas investigaciones, donde hay mucho más conciencia sobre lo que es el autismo, ya hay mucho más establecimiento de lo que son los datos o de los que son los criterios estandarizados de los manuales que más adelante en el diplomado vamos a ver, que es el DSM, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría. Actualmente estamos en el DSM versión 5 y en el CIE, que es de la Organización Mundial de la Salud, ya estamos en la versión 11. De ellos dos surge entonces en los años 80 ya esos criterios diagnósticos para el trastorno del espectro, que recordemos que antes no se llamaba trastorno del espectro, sino que se llamaba diferente, que eso también lo vimos ayer, ese cambio también epistemológico que ha cambiado y que pues posiblemente dentro de unos años siga cambiando. Porque algo que sí es claro es que el autismo ha sido uno de los diagnósticos que más ha cambiado en cuanto al nombre, en cuanto a la comprensión. Y afortunadamente en esos años 80, a finales de los 80, ya había un conocimiento de lo que eran los síntomas característicos del autismo y que ya también había unos aportes desde esa perspectiva tanto cognitiva como de esa perspectiva comportamental.
Y acá es donde surgen estas dos corrientes que hoy vamos a ver, la corriente sociocognitiva y la corriente neurocognitiva. Estas dos corrientes lo que son o lo que intentan hacer es darle una explicación a lo que pasa en muchos componentes del trastorno del espectro autista. Recuerden, son teorías explicativas, no son teorías de pronto que debemos ver como absolutistas siempre y creo que en el tema de las neurociencias no podemos dar nunca nada por sentado porque lo que conocemos hoy, lo que les mencionaba, lo que conocemos hoy, puede ser que dentro de unos años haya cambiado completamente. Entonces, hasta lo que hoy en día conocemos como trastorno del espectro autista es lo que vamos a trabajar. Por eso siempre debemos estar en continuo crecimiento, en continuo conocimiento. La primera corriente que vamos a ver es la teoría de la mente, que hace parte de la corriente sociocognitiva. Para entender un poco qué es la teoría de la mente y cómo se relaciona con el autismo, vamos a definir qué es la teoría de la mente. Resulta que nosotros tenemos esa capacidad como seres humanos de atribuir a los demás ciertos estados mentales. ¿Qué son los estados mentales? Son un grupo de creencias, son grupos de deseos, de intenciones, de conocimientos y de emociones, tanto de nosotros mismos como de los demás. Y es esa capacidad que nosotros paulatinamente vamos adquiriendo en ese ámbito social de entender que los sentimientos, los deseos, las intenciones, es decir, ese estado mental que les acabo de describir, pueden ser diferentes a los míos, que puede ser que una persona sea muy diferente a mí en cuanto a esa capacidad de pensar, en cuanto a un pensamiento, por eso entonces es entender que todos tenemos formas de actuar diferente, que todos tenemos pensamientos diferentes y que esos pensamientos también nos lleva a entender las intenciones de los demás. Entonces, la teoría de la mente, ¿o qué implica tener una teoría de la mente? Que es donde hablamos entonces que allí en el autismo hay una debilidad. Entonces, implica reconocer que los demás tienen pensamientos diferentes a mí. Implica también eh, poder predecir o poder interpretar las acciones de los demás basándose en sus creencias, basándose en sus deseos. La teoría de la mente es algo que nos permite comprender que los pensamientos van a influir en la forma en cómo nosotros nos comportamos y en la forma en cómo los demás o un tercero se comportan. Y también es algo muy importante y es que hay un conocimiento compartido y un conocimiento personal que se enfrentan todo el tiempo. Es decir, es la capacidad que nos da la teoría de la mente de distinguir entre lo que uno sabe y lo que los otros saben. Lo que yo sé puede ser que los demás no sepan. Y muchas veces, recuerden que igual hablamos que es un espectro, no todas las personas con autismo van a tener el mismo conocimiento de teoría de la mente, pero muchas veces una persona con autismo puede tener esa dificultad de entender entonces que lo que él sabe, el otro no lo sabe. A veces pueden dar por sentado que si ellos saben algo, el otro también lo debería saber. Y que pues realmente hay un ejemplo muy clásico que vamos a hablar más adelante y es la prueba, es una prueba que no la elabora Yura Fritsch junto con otro teórico que es Simon Baron Cohen, que vamos a hablar de ellos. Son dos teóricos muy importantes en cuanto a teoría de la mente, donde nos hablan de una prueba de falsa creencia. La prueba es muy básica, pero aunque es muy básica, muchas personas con autismo fallan allí. Se le cuenta a un niño una historia. Vamos a suponer que le contamos a un niño con autismo una historia, a dos niños, un niño con autismo y un niño neurotípico. Entonces, la historia va de la siguiente manera. Sally, porque son dos personajes, Sally y Anna, o Annie, Sally pone una canica en una caja y se va. Esa Sally. Luego llega otro personaje que es Ana. Ana mueve la canica a una cesta, a otro lugar. Y se le pregunta a las dos personas dónde buscará Sally la canica cuando regrese. Un niño con teoría de la mente, es decir, un niño neurotípico, puede decir en la caja.
entendiendo la falsa creencia de Sally, entendiendo que Sally tiene la creencia falsa de que o realmente no vio el cambio que Annie hizo de la canica a la cesta. Pero una persona con baja teoría de la mente, especialmente los niños con autismo más pequeños, van a decir pues que realmente está en la cesta, porque no están comprendiendo esa parte de la falsa creencia, es decir, comprender el estado mental de los demás, entender que los demás tienen conocimientos diferentes al propio. Es una prueba muy básica, pero es una prueba que de hecho, junto con otras pruebas que vamos a ir viendo paulatinamente en el diplomado, tienen que ver con esa evaluación de teoría de la mente, que es una de las falencias mucho más grandes en el autismo. No quiere decir que todas las personas con autismo tengan mala teoría de la mente, no. Hay buenas personas o hay personas que tienen teoría de la mente que han sido entrenados, que se han de pronto acomodado o ajustado a esos roles sociales, pero también hay otros que quizás esa teoría de la mente está muy baja o les cuesta un poco más. Entonces, la teoría de la mente, acá les coloco lo que les acabo de mencionar, es la habilidad que tenemos los seres humanos para comprender, para predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias. Esa teoría la empiezan a buscar dos personas importantes en el año 1978, que fue Primack y Woodruff. Ellos querían ver, de hecho pueden buscar a Primack, acá sé que hay muchas personas que están relacionadas con el área educativa, Primack tiene que ver mucho con esa parte, para que lo puedan entonces buscar. De hecho hay un principio que es el principio de Primack, pero hablando de otras cosas, ellos querían mirar cómo era la parte de la teoría de la mente en los chimpancés. El objetivo era conocer si los chimpancés tenían realmente teoría de la mente, tenían esa capacidad de entender las intenciones de su grupo de primates. Resulta que sí. El desarrollo de la teoría de la mente, ya para explicarles este ejemplo, nosotros no venimos al mundo con teoría de la mente. Es decir, no es que lleguemos al mundo y ya tengamos una buena teoría de la mente, no, en la teoría de la mente se va desarrollando porque vamos avanzando en edad. A partir de los 4 o 5 años, la mayoría de los niños desarrollan una teoría de la mente muy básica, muy rústica. Ya en los niños con autismo, esa capacidad va a estar alterada o poderse desarrollar más lentamente en comparación con una persona neurotípica. Y ya en los adultos, esa parte de la teoría de la mente estaba vinculada con nuestra capacidad de adultos para tener habilidades sociales complejas, como para utilizar el sarcasmo, para utilizar también la ironía, para el tema de la manipulación emocional. Miren este ejemplo de teoría de la mente para que lo podamos comprender eh, mejor. Tenemos el siguiente ejemplo, se los voy a leer de manera literal. Si vemos a un hombre llorar en un entierro, podemos deducir que está triste y, dado el contexto, que guarda relación con la muerte de algún ser querido. Automáticamente, somos capaces de imaginar la tristeza por lo que pasa el hombre, ya que simulamos la emoción de pena en nuestro cerebro. Esta representación mental nos permite empatizar con el hombre y ajustar nuestra conducta a la situación, además de predecir lo que puede suceder a continuación. En función de nuestra propia experiencia, recreamos posibles escenarios para anticipar qué puede necesitar, cómo puede reaccionar, qué pasará, cómo actuará, etc. A esta capacidad de conocer los estados mentales de los demás y utilizarlo para predecir su conducta, se le denomina teoría de la mente. Miren entonces las palabras claves que nos da este ejemplo. Vemos a un hombre ajeno llorando, no lo conocemos. Pero miren acá el contexto, un entierro. Sé que varía dependiendo de la cultura, pero pues en la mayoría de pronto de culturas latinoamericanas, que el entierro es desde una perspectiva judeocristiana, católica, quizás, imaginémoslo de esa manera, donde el tema de la muerte de pronto se relaciona con una despedida, con un adiós y que cambia en algunas culturas, no siempre en otras culturas tiene relación con la muerte, pero relacionémoslo así. Entonces,
Miren que nosotros acá ya dijimos que la persona dedujo que esa otra persona estaba triste por el contexto, por el entierro, por la forma de pronto en la posición de su rostro y ya tenemos un contexto, muerte. Automáticamente esto nosotros no nos damos cuenta de ello, eso es lo maravilloso del ser humano, nosotros y del cerebro. Nosotros no somos capaces de controlar en muchos casos, esas emociones son involuntarias. Entonces automáticamente nosotros imaginamos la tristeza. Eso sonaría contradictorio, porque ¿cómo así que imaginar la tristeza si es una emoción? Sí, nosotros junto con otra teoría que vamos a ver, que es la teoría de las neuronas espejo, que se activan inmediatamente cuando vemos a un otro llorar, a un otro reír, a un otro hacer cierta acción, imaginamos que esa persona puede estar triste. Es decir, nuestro cerebro simula, esa palabra es muy importante, nuestro cerebro simula, así nosotros no conozcamos a esa persona. Entonces, acá podemos predecir. Recuerden que la teoría de la mente tiene que ver con predecir, así nosotros no estemos siendo los que estemos pasando por ese hecho doloroso. Entonces, en función de nuestra propia experiencia, recreamos esos escenarios. Y a esto se le llama teoría de la mente. Vamos a ver un pequeño experimento para clarificar un poco más lo que es la teoría de la mente y el experimento de Sally y Annie que les había mencionado. Yo ahora les había mencionado que la teoría de la mente, aunque no fueron los primeros en nombrarla, Simon Baron Cohen y lo que fue Yura Fritsch, que es otra persona muy importante para el tema del autismo, empiezan a abrir un camino a lo que es la teoría de la mente, es decir, empiezan a formar un poco más la teoría o formalizarla. Les recomiendo este libro, es de Simon Baron Cohen, se lo recomiendo, pero tener en cuenta algo, y es que actualmente, pues, no se habla de síndrome de Asperger, eso lo mencionábamos ayer, espero que esto quede muy claro porque ya después del 2013 a la fecha no se utiliza el término o no es lo correcto para utilizarlo desde el ámbito clínico. Y el libro fue escrito antes del 2013, fue escrito en esa década de los 90, donde todavía había conocimiento de lo que era Asperger, donde no se diferenciaba esos tres niveles de apoyo que hoy sí, sí hoy en día se conocen. Entonces, tener en cuenta esa parte al leer el libro, sin embargo, pueden rescatar mucha información respecto o referente a lo que es teoría de la mente. Les voy a leer este apartado que nos dice Simon Baron Cohen para poderles explicar. Una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales, el mundo social le parecería caótico, confuso y, por tanto, puede ser que incluso le infundiera miedo. En el peor de los casos, eso podría llevarle a apartarse del mundo social completamente, y lo menos que podría suceder es que le llevara a realizar escasos intentos, de interacción con las personas, tratándolas como si no tuvieran mentes y, por tanto, comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con los objetos inanimados. Eso nos lo dice Simon Baron Cohen en 1990. ¿Qué quiere decir? Resulta que él es un muy buen teórico de lo que es la teoría de la mente, pero la explica desde la ceguera mental. Él dice, o en esa parte de la década de los 80, nos propone que las personas con autismo tienen dificultades en esto, en la teoría de la mente, es decir, esa capacidad que ya sabemos que es comprender pensamientos, creencias, intenciones de los demás. Y él lo menciona como que es una limitación en cuanto a ver el mundo social, es una ceguera mental, así como él lo llama, y que pues es considerado, de hecho, esa parte social fundamental para el ámbito del relacionamiento. Entonces, cuando entendemos un poco lo que nos dice Simon Baron Cohen, es que, pues,
hay una dificultad específica para desarrollar en la persona con autismo una teoría de la mente y que al fin y al cabo eso también va a explicar por qué muchas veces las personas con autismo les cuesta tanto comprender las emociones, comprender las intenciones, a veces les cuesta comprender el engaño o con qué intención viene otra persona. Y aquí surgió ese experimento clave que fue el que les mencioné, el de Annie y Sally, donde pues ambas participan en la historia, que fue la que vimos, que Ana y Sally tienen una canasta, tienen una canica, tienen una caja, donde una de ellas cambia, que pues realmente la pregunta es, ¿dónde buscará Sally la canica? Después de contarle la historia y que les mencionaba que los niños neurotípicos responden correctamente, donde realmente está, ¿sí? Mostrando la dificultad, mostrando que realmente no tienen dificultad de la falsa creencia. Pero los niños con autismo responden en la caja, que es la respuesta incorrecta, mostrando entonces que realmente pues, tienen una dificultad importante. De hecho, acá empieza Semen Cohan a tener muchas investigaciones, explicar mucho mejor qué pasa en el autismo. De él también surgen otras teorías, de él surge también otras, digámoslo así, otras explicaciones, sobre todo la lectura, por ejemplo, de la mirada, donde también es otra prueba que vamos a ver más adelante, y que la lectura de la mirada es en niños un poco más grandes, adolescentes o ya adultos. Entonces, alrededor de los 4 años es cuando ya nosotros vamos desarrollando lo que es la teoría de la mente. La teoría de la mente entonces nos permite relacionarnos en en los vínculos sociales. Nosotros todo el tiempo estamos en camino social, entonces se explica esta dificultad, por ejemplo, para entender el doble sentido de las conversaciones, nos permite también explicar las bromas, los chistes, el doble sentido, esa reciprocidad socioemocional. En el autismo se habla que hay baja reciprocidad socioemocional y que hay poca sensibilidad a entender esas señales son sociales, lo que de pronto no está muy visible, lo que está por debajo entre líneas, como se dice coloquialmente, en una conversación. Entonces, la dificultad para entender de la persona con autismo, de muchas personas con autismo, a los demás, viene que a veces las personas neurotípicas pues empiezan de pronto a tener una conducta que a veces ellos no van a comprender, el por qué hacen ciertas acciones. En estos días, por decirles en estos días, me refiero expresamente a el viernes pasado, tuve en consulta a un adulto, ya él tiene 20 años, a un adulto con autismo. Inicialmente fue una persona no verbal. Vamos a llamarle David, ¿sí? Que es un nombre pues ficticio para la confidencialidad. Resulta que David, desde que estuvo muy pequeño, fue una persona no verbal. Empezó a hablar a eso de los 9, 10 años. En ese momento tiene 20, va a cumplir casi 21 pronto. Y él me mencionaba que esa dificultad de leer a los demás estaba basada en muchas cosas que nosotros hacemos de pronto en la vida cotidiana. Entonces, cuando le ahondaba un poco más qué era, él me decía, no entiendo el regateo. Esa era una inquietud que él tenía. Entonces yo le dije, explícame un poco más a qué te refieres con el regateo. En muchas culturas, el regateo, pues está bien visto, ¿cierto? Como si vale un ejemplo, $5, haciendo pues como el, lo general, si vale $5, una persona puede decir, no, déjamelo a 4, o déjamelo a 3, o te doy $4.50, un ejemplo. Y él no entendía eso, no entendía por qué, si había un precio ya justo, si había un precio que ya le habían de antemano colocado el comerciante, por qué el comprador tenía que tener el regateo. Entonces, esa parte de la norma social, que es una norma social que no está implícita, perdón, que no es explícita, sino que es implícita, no lo entendía. Entonces esa parte le parecía difícil y digo todo eso para explicarles esto, esa dificultad para predecir la conducta de los demás, esos problemas para darse cuenta de las intenciones de los demás, entender si una persona viene con buenas intenciones o con malas intenciones.
Si de pronto en ese tono implícito de la voz, que más o menos cuando uno va creciendo, va dándose cuenta cuando una persona miente, cuando una persona dice la verdad, a veces a ellos les cuesta un poco más. No es que no lo logren comprender, es que tienen que hacer un mayor esfuerzo para hacerlo. Tiene que ver con ese procesamiento de la información, eh, esas redes neuronales que están configuradas en el autismo. También hay dificultades a la hora de explicar sus conductas y problemas en la comprensión de cómo sus conductas pueden afectar a los demás. Y acá entonces voy a dar un ejemplo, cómo una persona con autismo puede también de pronto ser un poco, entre comillas, porque no es la intención brusca o tosca o incluso hiriente en sus palabras, pero no con intención. Una cosa es la mala intención y otra cosa es no tener una teoría de la mente, no saber hasta qué punto sus comentarios o sus acciones pueden herir a los demás. Entonces, esa es la diferencia. Una pregunta que me hicieron en algún momento, en alguno de los diplomados, me decían era, bueno, ¿cómo saber si una persona tiene la intención de herir al otro con sus palabras? No es, digámoslo así, el común denominador en el autismo. Puede pasar, sí, pero que no es la intención de ellos herir, tiene que ver con esa parte de la teoría de la mente. Otro es esa incapacidad para darse cuenta de ese nivel de comprensión y ese nivel también de interés que las personas que lo están escuchando tienen frente a lo que esa persona está hablando. Entonces acá es donde surge esa parte de la conversación tipo monólogo. No se da cuenta si la persona a la que le está contando, por ejemplo, sobre algún dato histórico, sobre algún dato que le gusta o sobre algún tema que sea especial para ellos, que puede ser cualquier tema, las plantas, los dinosaurios, cualquier tema. Hay temas de interés como personas en el mundo, créanme que sí. Eh, Desde lo más simple hasta lo más complejo, pero es el darse cuenta de si el otro está interesado en lo que esa persona está diciendo, leer la mente, es decir, leer esas pequeñas facciones. Si yo estuviera con una persona o si nosotros estuviéramos frente a frente, muy seguramente yo por la lectura del rostro podría deducir quién está prestando atención, quién no, quién está aburrido, quién no, por la lectura de la mente. Y también esas dificultades en anticipar les cuesta dificultades para comprender el uso de las reglas en un acto comunicativo. Por ejemplo, no respetar los turnos, no mantener un contacto visual adecuado. Esto no pasa en todas las personas con autismo. Es un mito también decir, o sería un error decir, que todas las personas con autismo ninguna hace contacto visual. Sí, hay personas que sí tienen el contacto visual. Y esto va relacionado con lo que les estoy explicando, esas dificultades para mentir y para la comprensión de los engaños. Veamos entonces un resumen de lo que puede ser teoría de la mente para pasar a otra explicación importante. Y llega una pregunta y es la siguiente. ¿Hasta qué punto puede dominar la teoría de la mente un niño con trastorno del espectro autista? Ya hemos visto entonces que una persona con autismo puede tener una disminución en esa capacidad de tener una buena teoría de la mente. No quiere decir entonces que todas las personas con autismo tengan mala teoría de la mente, pero esto va a depender de ciertas características. Entonces, cuando hablamos del dominio de la teoría de la mente, va a variar eh, ampliamente de muchos factores. Es decir, depende del nivel de desarrollo cognitivo, depende del lenguaje, porque la teoría de la mente también tiene mucha influencia del lenguaje, depende también de ese entorno educativo, del entorno terapéutico, de las características individuales de cada persona. Entonces, en general, pues los niños con autismo con un buen desarrollo, es decir, niños con un autismo de alto funcionamiento, nivel 1,
lo que ya hemos mencionado que anteriormente se llamaba síndrome de Asperger, para que me puedan comprender un poco esa transición que se hizo. Esos niños con autismo nivel 1 pueden llegar a desarrollar teoría de la mente, incluso muchos de ellos pasar esas teorías clásicas como la de Sally y la de Annie, que ayer en la clase alguien me preguntaba que tenía un adolescente, un estudiante adolescente, que parecía tener autismo, pero o que sus padres decían que tenía autismo, pero que no parecía con, con la parte típica de autismo. Puede ser que tengan autismo de alto funcionamiento, donde a menudo logran razonar lógicamente sobre los estados mentales de los demás, aunque puede ser que lo hagan de forma automática o que lo hagan de forma, pues que no lo hagan de forma automática, más fácil, o que no lo hagan de forma intuitiva, y que pueden aprender con el tiempo a inferir esas emociones o a inferir esas intenciones de los demás si se les enseña explícitamente. Por ejemplo, hay terapias específicas para eso, como la terapia de la lectura de los ojos o la terapia social o la terapia del pensamiento social, que está centrada específicamente en eso, en que las personas puedan, al fin y al cabo, inferir esas emociones, tener la habilidad de leer esas intenciones de los demás, pero también debemos hablar que pueden haber unas dificultades. Es decir, la teoría de la mente puede ser inconsistente, puede ser una teoría de la mente un poco más rígida, pueden ser de pronto que comprendan el concepto de lo que es teoría de la mente en una situación, pero que ya a la hora de generalizar a las otras situaciones no sean capaz o que tengan dificultad en aspectos emocionales o aspectos de pronto más útiles de la interacción social. La ironía, el sarcasmo, el chiste de doble sentido, el lenguaje figurado. Y también hay que hablar que las personas, por ejemplo, en especial si hay discapacidad intelectual, o hay un lenguaje limitado, ese desarrollo de la teoría de la mente puede ser que esté mucho más bajo. Entonces, hay factores que debemos tener en cuenta. ¿Cómo se puede, y que también es otra pregunta, cómo se puede favorecer ese desarrollo de la teoría de la mente? Primero, con intervenciones centradas en la persona. Entonces, un entendimiento o un entrenamiento centrado en emociones, en esos estados mentales, en lo que son las historias sociales, en lo que son los juegos de roles. También hay algo importante y es ese modelado de habilidades sociales con apoyo visual, con un lenguaje claro, lo que es la terapia del lenguaje, lo que es la terapia de la comunicación. Acá los fonoaudiólogos nos apoyan muchísimo, sobre todo si la persona tiene dificultades pragmáticas. Es muy importante entender esta parte relacionada con la teoría de la mente, relacionado también con la cognición social. Vamos a entender un poco teoría de la mente y cognición social. La teoría de la mente viene o es un término que está englobado en un término mucho mayor o mucho más grande, que es la cognición social. Ya entendimos un poco qué es la teoría de la mente. Resulta que la cognición social es un constructo más amplio, donde involucra también esa teoría de la mente y otras habilidades que al fin y al cabo son necesarias, son requeridas en contextos sociales y que hablamos que en el autismo también cursa con ciertas dificultades en la cognición social. Entonces, por ejemplo, en la cognición social está esa percepción social. ¿Qué es la percepción social? Es interpretar señales sociales, es entender que hay jerarquías, es entender que, por ejemplo, existen normas grupales. La cognición social también tiene un término muy importante y es el reconocimiento emocional, que es identificar, que es poder también diferenciar emociones o expresiones faciales, ese tono de la voz, esa parte del lenguaje. De hecho, se habla que muchas personas con autismo cursan con alexitimia. La alexitimia no la tienen todas las personas con autismo, es una dificultad en el reconocimiento y la expresión emocional. Más adelante, de hecho, vamos a profundizar en la alexitimia para que lo tengan en cuenta y lo relacionen con esa parte de la cognición social. La teoría de la mente está dentro de la cognición social, la toma de decisiones sociales. ¿Cómo así? Es decir, evaluar, responder de manera
eficaz o de manera oportuna a esas situaciones interpersonales. Y está el tema también, un tema que es fundamental, y es la empatía. Acá estamos hablando entonces que hay redes neuronales que van a constituir ese sistema de acción de lo que es la teoría de la mente y la cognición social. Y hay dos tipos de empatía, una empatía cognitiva, una empatía también emocional y una empatía de la acción que involucra las dos anteriores. Cuando hablamos de una empatía, siempre vamos a hablar también de la teoría de la mente y cognición social. La empatía va más allá de solo ponernos en los zapatos del otro. Sí tiene que ver, pero tiene que ver más allá de, es entender el por qué, que sería una empatía cognitiva, entender el por qué una persona se siente así, y una empatía emocional es ya sentir lo que el otro siente, que tiene que ver mucho con teoría de la mente. Vamos a ver esa diferencia de lo que es la empatía cognitiva y la empatía emocional. Bueno, ahí tenemos esa parte de la definición de la empatía. Es muy importante tener en cuenta el tema de la empatía, sobre todo porque va más allá de solo ponerse en el lugar del otro, es comprender cómo el otro se siente, es comprender cómo el otro está pensando sin juzgar, sin ese juicio de por medio que a veces suele ser tan difícil, aunque de pronto no estemos de acuerdo con lo que él o ella haya vivido lo mismo que nosotros. Entonces, cuando hablamos de empatía emocional, hablamos que es sentir lo que el otro siente, es conectar emocionalmente. Entonces, un ejemplo, siento tu tristeza como si fuera mía. Una empatía cognitiva es entender racionalmente, es pensar sobre ese sentimiento, sobre lo que la otra persona siente, sobre lo que la otra persona piensa. Entonces, un ejemplo, sé que estás frustrado porque llevas mucho tiempo de pronto esperando. Ahí es cuando tenemos una empatía cognitiva, una empatía de pronto más racional. Y una empatía compasiva, que es una empatía que la han llamado también una empatía de la acción, que no solo es entender, que no solo es sentir, sino que también es actuar para poder ayudar. Entonces, es entender cómo se siente, sentir de pronto lo mismo, pero también ayudar a la persona. Entonces, es muy importante el tema de la empatía, sobre todo en el autismo, porque cuando trabajamos el tema de la empatía es favorecer esa comunicación, va a favorecer esas relaciones personales y en la vida cotidiana, prevenir conflictos, tiene que ver con teoría de la mente y cómo desarrollarla. Entonces, una escucha activa, juegos de roles, observar el lenguaje no verbal, no es algo que de la noche a la mañana de pronto vamos a trabajar en las personas con autismo. Quizás vamos a desarrollar mucho más sencillo lo que es el tema de el, la empatía cognitiva, más que empatía emocional, pero es trabajar en ello. Vamos a abrir el chat de preguntas para que podamos resolver algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Para que les voy a dejar el aviso de las preguntas acá. Entonces, en el espacio de preguntas las vamos a hacer vía Zoom. Este, digamos, es como el, el formato. Van a ser resueltas en orden de llegada, que ya les había mencionado, asegurarse de pronto de no repetir preguntas que ya fueron hechas por otros compañeros o que ya fueron resueltas y asegurarse de que sean de pronto cortas, que no sean párrafos largos, para que para mí como docente sea de pronto una lectura mucho más fácil y pueda también darle como una resolución acorde. Bueno, por acá Katia nos dice lo siguiente: ¿cómo puede enseñar segundo idioma como el inglés a una persona con autismo? Pues en realidad
los apoyos visuales van a ser importantes. No sé si es el caso particular, también depende mucho del nivel o el coeficiente intelectual de la persona, pero sí, te puede servir y si no lo has implementado, pictogramas, imágenes, tarjetas, los videos les van a ser muy enriquecedores. Los gestos al asociar palabras también. Por acá nos preguntan los niveles de la empatía, lo que es empatía cognitiva, lo que es empatía emocional y lo que es una empatía de la acción o una empatía compasiva, que también lo llaman así. Esta pregunta no la hace David. Entonces, la empatía cognitiva, recuerden que es pensar sobre lo que el otro piensa, es la capacidad de entender intelectualmente lo que le pasa a la otra persona, comprender el por qué está triste y no solo sentirnos triste porque la persona lo está. Y sé que relaciona como lo que les mencionaba, con esa parte de la teoría de la mente, entender esos pensamientos, entender esas emociones, la empatía emocional o una empatía más de núcleo afectivo, tiene que ver con sentir lo que el otro siente, compartir la emoción del otro, eh, y está más ligada como tal a esas respuestas viscerales, esas respuestas emocionales que son automáticas. Y está la otra, el otro nivel, que pues que como tal no son niveles, sino más bien como clasificaciones de empatía, que es la empatía compasiva o una empatía de la acción. Es hacer algo con eso que siente la persona. Entonces es el nivel, de hecho, pues si lo queremos ver como niveles, es el nivel de pronto más alto de empatía. No solo es entender y sentir, sino que además es actuar con el hecho de ayudar. Bueno, Pau por acá nos da otra pregunta, nos dice, es decir, ¿la parte pragmática del lenguaje se ve afectada? Sí, en el autismo lo que más se ve afectado en en esa área de la comunicación no siempre es la pragmática, pero sí la pragmática se ve afectada, sino esa parte como tal de cómo usa una persona con autismo o nosotros cómo usamos el lenguaje en la interacción social. Más allá de pronto de la explicación de la pragmática es de pronto usar el lenguaje en diferentes contextos, entender esas intenciones, respetar turnos de de la comunicación, es el tono y el timbre de la voz, ajustar cómo hablamos y con quién estamos hablando. Sí, es una de las áreas que también se va a afectar. Bueno, Andrea, nos dice, el momento de nosotros realizar los tamizajes, nos dan los rubros para saber en qué grado de autismo está la persona. Sí, esto lo vamos a ver, de hecho, en el primer módulo, en las características del autismo. Sí, pero más allá de solo hacer el tamizaje por hacerlo, es saberlo analizar como tal. La parte clínica es importante. Por acá otra pregunta, es decir, a esto ya le respondí. Joa nos dice, ¿cómo se podría trabajar la empatía cognitiva con los niños autistas? ¿Podrías darme algún ejemplo? Sí, ya teniendo en cuenta como tal qué es la empatía cognitiva, entonces un ejemplo práctico es algo que se llama el detective de las emociones, no sé si lo han escuchado, son estrategias para trabajar esa parte, entonces las historietas sociales, eh, usar cuentos o situaciones que sean muy cortas, muy breves, con dibujos, con pictogramas, o tipo historietas también, que muestren cómo un personaje en una situación, por ejemplo, Juan está triste porque perdió su carro, un ejemplo, o David está triste porque perdió su juguete. Y se le pregunta al niño, se le entrena, ¿cómo crees que se siente Juan? ¿Cómo crees que se siente Pedro? ¿Cómo crees que se siente? ¿Por qué? Y después darle como tal opciones que sean opciones visuales de las emociones, porque realmente en el tema de la comprensión del trastorno del espectro va a ser mucho mejor esa comprensión respecto a lo visual con pictogramas, darle entonces pistas con caras, con expresiones visuales. Hay otro juego que es el juego, por ejemplo, de adivinar las emociones, entonces mostrar fotos, mímicas,
Hay otro que es el juego de roles, técnica del detector de pistas, que es como enseñarle como pistas que son fijas en un contexto. Entonces, tono de voz, lo que son los gestos, lo que ocurrió antes, lo que va a ocurrir después. Mm, Hay una actividad que de hecho la pueden buscar, que es muy interesante y también se las dejé ahí en el material de estudio, en los libros, que es el detective de las emociones. Es decir, los niños reciben tarjetas con escenas que van a estar dibujadas. Entonces, un niño en un recreo, otro niño recibe un regalo, otro se le rompe, por ejemplo, no sé, pues se le cae un helado. Entonces, la idea es qué debe hacer el detective. Entonces, estudiar qué, por ejemplo, emoción cree que siente cada uno de los personajes, qué acción deberíamos hacer para cada uno de los personajes. Les voy entonces a mostrar un, uno de los libros que yo les dejé en el material de estudio para que lo puedan ver. Están acá, libros y guías generales. Entonces acá hay unas guías, pues muchas guías, pero para trabajar esa parte de las emociones, aprendiendo sobre las emociones, un manual de educación emocional. Este es uno que les va a servir muchísimo, muchísimo y muchísimo para poder trabajar ese tema de las emociones. Básicamente son, pues, actividades que vamos a hacer con ellos. Entonces, por ejemplo, una actividad, esa pues la cogí al azar. Objetivo, representar gráficamente la expresión facial, por ejemplo, eso es muy importante también. Corresponde a cada estrofa de la canción. Vamos a abrir otra. Esta. Y cara refleja, entonces, cuántas emociones observé, se le muestra entonces pues, la parte de lo que les acabo de explicar, cuántas emociones observé, qué emoción no conocía, qué emociones nuevas aprendí, cuántas emociones ya conocía, cuál emoción experimento más veces y cuál es la que menos experimento. Acá, pues, miren la actividad, es este. Entonces, mi cara refleja. Entonces, imitar y reproducir diferentes emociones mediante la expresión facial para que los niños y las niñas identifiquen distintas emociones. Entonces, materiales es muy sencillo. La duración es 40 minutos. Un espejo grande, un espejo por cada estudiante y una hoja con la silueta de la cara, que acá nos trae como tal las siluetas. Y eh, acá la pregunta guía, ¿cómo está nuestra boca? ¿Está relajada o apretada? Luego ya los niños empiezan como tal a, a, a explicar qué emociones estaban. Entonces eso con respecto a la pregunta de Joa, tengo aquí otras preguntas pendientes que las vamos a hacer paulatinamente. Sí, las carpetas, bueno, las actividades están acá. Ya les voy a mostrar en qué carpetas están para que las puedan ubicar. Están en esta carpeta. Entonces, diplomado en autismo, acá está todo lo que les expliqué ayer. Está acá, libros y guías generales. Y antes de entrar, hoy saldremos un poco antes al descanso, pero la clase se va a dar como tal normal. Entonces, todos los materiales que les muestro lo puedes solicitar acá, opcional, con la coordinadora Paula Contreras, alguno de esos dos números, 316-238-2081, o que también más 57-318-849-2138. Vamos a ir a nuestro descanso, a nuestro receso. Como les digo, cuando entremos de nuestro receso, aproximadamente 15 minutos, regresamos. eh, Pueden entonces, pues ya voy a responder las otras preguntas.
Llega otra teoría muy importante también para poder comprender el autismo, pero antes de responder esta teoría de la disfunción ejecutiva, voy a abrir entonces, voy a abrir, no, ya con esas preguntas que tenemos acá, las que teníamos pendientes, yo les había dicho que después de, del descanso les iba a responder, vamos a ver qué o cuáles son las que se relacionan con el autismo. ¿Qué otras preguntas que se salen del contexto? Esto ya le respondí, el momento de realizar el tamizaje, este también le respondí. Bueno, Alexander Cuji no sé de la primera, no sé si se pronuncia así tu apellido. Alexander nos dice, un niño con autismo a qué edad deja el pañal. Es normal que tenga 4 años y use pañal. Ese control de esfínteres, tanto coprológico como a nivel urinario, pues sí puede ser un poco más tardío que los niños neurotípicos, pero como tal, la mayoría dejan el pañal a los 2 años, 2 años, 2 años y medio. Eh, entonces, como tal, pues un niño con autismo que a los 4 años use pañal está, sí, de pronto dentro de lo esperado, pero igual es importante que consultes y que también sí, de pronto ya han tenido los acompañamientos, las rutinas, los apoyos visuales ideales, de pronto consultar. Como tal, sí hay un retraso, pero ya a los 4 años, si es sobre todo diurno y nocturno, un signo de alarma. Sí, bueno, Carr nos dice, ¿nos puede dar ejemplos para descubrir el autismo de los alumnos, niños entre 11 y 12 años? Esto lo vamos a ver también en esos signos de alarma y a medida que vayamos avanzando en el diplomado. Bueno, algunas preguntas se van a ir resolviendo hoy. Esta tiene mucha relación con el tema que estábamos trabajando. Dice lo siguiente, eso no lo hace Paula Andrea Valdés. Entonces, ¿a qué edad se podría haber evidenciado empatía en niños autistas? Vuelvo a leer. Entonces, ¿a qué edad se podría haber evidenciado la empatía en niños autistas? Bueno, ese desarrollo, pues como tal, en niños con autismo es de pronto un poco menor que en los niños como tal, con una neurotipicidad, y los niños con autismo, esa empatía emocional va a estar desde pequeños, aunque no siempre se note, y la empatía cognitiva ya se evidencia un poco más tarde, 6 años, 7 años, y con un apoyo que la idea es fortalecerse. Es decir, no es una ausencia de empatía, eso es muy importante tener en cuenta en el autismo, porque muchas personas creen que la persona con autismo no tiene empatía, no. Eso no tiene que ver con ese perfil clínico, sino con un desarrollo diferente, un procesamiento de la empatía diferente, de las emociones diferentes y un desarrollo que puede ser más paulatino. Kate nos dice, pueden haber personas con autismo con alguna otra discapacidad como la ceguera. En ese caso, ¿qué se hace? El autismo no es una discapacidad, empecemos por ahí, entonces no es otra discapacidad, sino un autismo con una discapacidad. Sí, puede ser una discapacidad incluso intelectual, pero de antemano, el autismo no es una discapacidad, eso es muy importante tenerlo presente y sí, pueden haber personas con autismo que pueden tener una discapacidad visual. Bueno, nos pregunta, no veo tu nombre, dice Motorola, Moto G14. Nos pregunta, ¿la empatía se desarrolla a partir de qué edad? Como tal, la empatía
Creo que no me estás preguntando en el autismo, sino a nivel general, 18 o 24 meses aproximadamente, ya el niño empieza a mostrar esa empatía básica, intentar consolar al otro, a la mamá sobre todo. Ya a los 4 años los niños entienden mejor las emociones ajenas, las emociones de los terceros, y a los 6 años ya la idea es que se consolide esa empatía cognitiva. Ahora sí, esa corriente neurocognitiva con la teoría de la disfunción ejecutiva. Para entender qué es o qué se entiende por disfunción ejecutiva, debemos comprender de antemano qué son las funciones ejecutivas, a qué hacen ilusión. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos de un conjunto de habilidades cognitivas, son complejas, es decir, son de alto nivel, que están regidas por esta zona que ustedes ven acá, esta zona que está en diferentes tonos de azul o morado, que es la zona dorsolateral, ventrolateral, frontal. Es la zona perteneciente a la parte frontal, que específicamente es el tercio del prefrontal. Esa zona entonces nos permite a nosotros como seres humanos regular nuestro comportamiento, nos permite también ser flexibles, nos permite planificar, nos permite organizar nuestro comportamiento, nos permite podernos adaptar a situaciones que son novedosas, que no conocíamos y a situaciones complejas y son esenciales en nuestra vida cotidiana. Es decir, las funciones ejecutivas nos permiten tener una buena calidad de vida, nos permiten llevar a cabo metas, llevar a cabo objetivos, resolver conflictos cotidianos de lo simple o lo más complejo. Y que acá en el autismo hablamos que hay una alteración en la capacidad para ejecutar ese proceso cognitivo de alto nivel, donde está relacionado con la conducta rígida, porque no hay muy buena flexibilidad, la conducta con estereotipias o una conducta repetitiva por la inhibición y lo mismo la conducta impulsiva. Resulta que cuando hablamos de los componentes principales de la función ejecutiva, les voy a nombrar los esenciales. La inhibición es uno de ellos, esa capacidad de controlar los impulsos, de resistir a esas respuestas que son respuestas quizás automáticas o respuestas inadecuadas, como evitar interrumpir en una conversación. La memoria de trabajo también hace parte de lo que son, las funciones ejecutivas. La memoria de trabajo es permitir retener, es permitir manipular esa información temporalmente cada vez que nosotros realizamos actividades complejas, por ejemplo, recordar instrucciones mientras se ejecutan. Otra habilidad cognitiva que tiene que ver con función ejecutiva es la flexibilidad, esa capacidad de adaptarse a nuevas demandas, esa capacidad de saber que si un plan B no nos funcionó, tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, etcétera, y alternar entre tareas. Un ejemplo, cambiar de enfoque si el primero que nosotros planteamos no funcionó. Planificar y organizar tiene que ver con función ejecutiva. Esa toma de decisiones tiene que ver con función ejecutiva. Entonces, en el autismo, realmente hablamos de una dificultad en función ejecutiva. Me voy a centrar entonces en esta parte. Nosotros no podemos hablar de función ejecutiva sin hablar tampoco de un área importante, que es esta parte que les mencionaba, que es el prefrontal. Ese prefrontal tiene unas zonas que tienen pues como una neuroanatomía importante en función ejecutiva. Entonces, está mediada por esa región prefrontal. En la prefrontal dorsolateral está asociada con la planificación, con la flexibilidad cognitiva que les acabo de explicar, con la memoria de trabajo, la orbitofrontal que está involucrada en esa regulación emocional, en esa toma de decisiones basadas en recompensas, sobre todo en recompensas de tipo de corte social. Y hay otra parte que no está acá, que es la corteza cingulada, que está más en un corte medial y está relacionada con la monitorización del conflicto y la atención al detalle. Entonces, hablamos que cuando eh, queremos explicar qué es la función ejecutiva o las limitaciones en la función ejecutiva en las personas con autismo, hay déficit en la organización, presentar dificultades a la hora de secuenciar los pasos que le permiten solucionar problemas, muchas veces se quedan estancados em, en,
en algo, porque quizás tiene que ver también con flexibilización, pero quizás si algo no les dio, se quedan allí. No son capaces de pronto de pasar a la otra parte o generalizar, que también tiene que ver con esto. Déficit en planificación, por ejemplo, para hacer planes, para seguir los planes, problemas en la atención. La atención no es función ejecutiva per se, pero sí se relaciona. Al fin y al cabo, la antesala para toda función, para toda función mental es la atención, es la base de la pirámide de de nuestras funciones cognitivas como seres humanos. Entonces suelen mostrar una atención selectiva o hiperselectiva o sobreselectiva, como también se le llama, a algunos estímulos que son de ese interés. Entonces pueden presentar mayor interés no en el carro como tal, sino en las ruedas del carro, en las partes de un juguete, la inhibición de respuesta, entonces tener resistencia a interrumpir una conducta en el momento que se requiere, en un momento adecuado, la generalización, que son dificultades para aprender estrategias de resolución de problema y aplicarlo a a otras situaciones. La rigidez cognitiva es una carencia de flexibilidad para adoptar diferentes perspectivas de una misma situación. Y también hay un déficit en la motivación, sobre todo en temas que no son de interés para ellos. Entonces, en cuanto a la inhibición, dificultades para controlar esos impulsos. De hecho, la flexibilidad cognitiva que les acabo de explicar es una de las funciones más afectadas en el tema del autismo, donde entonces hay una preferencia por rutinas estrictas, donde también en el autismo vamos a ver una resistencia al cambio, donde hay dificultades para adaptarse de pronto a nuevas situaciones que no estaban bajo su control. Entonces pueden incluso presentar una frustración intensa, mm, si hay un cambio que no tenían previsto. Y la memoria de trabajo, que se las mencioné hace un rato, que tiene que ver con esa parte de mantener y de manipular esa información a corto plazo. Entonces, ¿qué va a explicar? Que muchas veces puedan olvidar instrucciones complejas o perder el hilo de las conversaciones que tiene que ver con memoria de trabajo. Tenemos otra corriente que es la corriente neurocognitiva. Acá en esta corriente también está otra persona que les había mencionado hace un rato, que es Yura Fritsch. De hecho, Yura es una de las teóricas que les mencioné en teoría de la mente. Acá también se centra en la corriente neurocognitiva con la teoría de la coherencia central. ¿Qué entendemos? Acá, cuando hablamos de la teoría de la coherencia central, entendemos que es un término que es muy usado en psicología cognitiva y en esa parte de neuropsicología para entender o poderle dar una comprensión a cómo las personas procesan la información. Todos nosotros, o la mayoría de las personas neurotípicas, podemos entender el, eh, las imágenes, podemos entender los conceptos desde una manera global, global y en un contexto. Es decir, ver ese panorama general en lugar de ver solamente esos detalles individuales. Y que es un concepto que se ha estudiado, que se ha relacionado muchísimo con el tema del trastorno del espectro autista, donde en efecto se ha podido observar que algunas personas con autismo tienden a tener una coherencia central débil. Es decir, en lugar de integrar todas las parcelas, integrar toda la información de manera global, pueden centrarse más en los detalles específicos, lo que al fin y al cabo pues también afecta su capacidad para interpretar el contexto general de lo que es una situación. Entonces, cuando hablo de la coherencia central, es muy probable que la persona no integre o que la persona no entienda toda la información dentro del contexto amplio. Es decir, no ven la imagen completa, sino que ven esas parcelas inconexas. eh, por eso se habla de coherencia central débil, porque hay dificultades para conectar esos detalles individuales que pueden estar en un todo coherente. Entonces, este concepto no solo se vincula, eso es muy importante, entenderlo no, al igual que la teoría de la mente, no es único y exclusivo en el autismo. Teoría de la mente todos tenemos, coherencia central todos tenemos, unos más fuertes que otras,
Pero entonces nos dice que las personas con autismo perciben el mundo de una forma fragmentada, con una atención extrema a esos detalles más que a la totalidad. Entonces va a provocar dificultades a la hora de integrar esa información socioemocional. Cuando hablamos de teoría de la mente, cuando hablamos de coherencia central, la relacionamos más que todo con el tema de la parte social. Nosotros todo el tiempo estamos en función de integrar el timbre de la voz, el tono de la voz, la prosodia, el contexto, la parte facial. Entonces, acá está donde pues va a tener esas dificultades para integrar esa información socioemocional. Muchas claves que a veces en el autismo no comprenden porque no las integran realmente. Entonces, acá mencionamos que pues la coherencia central es ideal en contextos de interacción social y que dependen específicamente de lo que es esta habilidad. Y esta es la persona que yo les mencionaba, Yura Fritsch. Yura es una teórica del desarrollo. Ella habla también de ese constructo. Ella menciona entonces que es una teoría que hace referencia a esa capacidad de integrar las parcelas de una información. Nosotros, cuando hablamos de coherencia central, desde lo neuropsicológico, hablamos que es esa tendencia cognitiva que se da de esa dificultad para integrarle esa información y darle significado o entender ese contexto global. Es un término que se utiliza muy frecuentemente en contextos del espectro, pero que como tal es una entidad clínica que va a estar presente en muchos otros perfiles cognitivos. Hay unas características centrales en la teoría de la coherencia central y es que hay una preferencia por lo que es el procesamiento local más que el procesamiento de tipo global. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas con una coherencia central débil tienden a enfocarse en los detalles individuales de esa información en lugar de integrar esos detalles en una visión un poco más global. Por ejemplo, van a fijarse más supongamos, en este elemento es un reloj de arena, pero una persona con autismo puede centrarse más en los elementos específicos. Entonces, por ejemplo, los vidrios, el superior y el inferior, o la arena, por ejemplo, que cae, en vez de entender o los colores o la textura, pero puede ser que no capte la función o el propósito general del objeto. También hay dificultades, eso en cuanto a los objetos, ¿cierto? Una preferencia por el procesamiento local. Pero también en cuanto a las dificultades más de corte social, son dificultades para entender el contexto, es decir, una persona, por ejemplo, con autismo y con baja coherencia central, mm, en una situación social puede no captar el significado de lo implícito en una conversación o interpretar de forma de pronto muy literal esas expresiones que son figurativas o el sarcasmo que hablábamos también ahora, que tiene que ver con la teoría de la mente. Si se han dado cuenta, las tres teorías que hemos visto hasta el momento se relacionan todas entre sí. No se puede ver ni teoría de la mente por un lado, ni teoría de la coherencia central por otro, ni por otro lado la teoría de la disfunción ejecutiva. Todas tienen un vínculo, todas se relacionan. Son, si lo queremos ver desde una analogía, partes de ese rompecabezas que es el autismo, partes que pueden explicar. Entonces van a tener problemas de integrar esa información que requiere el contexto, esa comprensión, por ejemplo, de un cuento o la interpretación de una escena que puede ser muy compleja, pero en algunos casos también esta habilidad que nos propone Yura Frisch, que ella pues teoriza un poco sobre el autismo, nos da esa dificultad para entender la lectura social, esa combinación de múltiples aspectos que debemos tener en cuenta en un factor social, pero tiene una ventaja. Esa coherencia central débil también ha hecho que las personas con autismo, muchas de ellas tengan habilidades que sean sobresalientes, no todos, pero sí muchos, en tareas que requieren una alta atención al detalle. Entonces, matemáticas, arte, la parte de la programación, por ejemplo, donde como se centran más en los detalles y necesitan centrarse más en los detalles más que en la globalidad, pues destacan eh, muy, muy bien. Cuando hablamos de la ubicación en el contexto social, cuando requerimos de un contexto social, nosotros necesitamos varios aspectos. Primero, captar el sentido de las palabras más allá de su literalidad.
Si una persona nos dice, tienes un corazón de oro, es entender que no me están diciendo que una persona tiene el corazón de oro literalmente, hecho de oro, no, sino que es una muy buena persona o que tiene una muy buena calidad de forma de ser, etcétera, etcétera. O si una persona dices que llueve a cántaros, que una persona no pregunte, pero ¿dónde están los cántaros? Es eso, es captar las palabras más allá de lo que son. Imaginarse no lo literal, no imaginar a una persona literalmente con un corazón de oro, sino entender qué significa. De hecho, el chico que yo les mencionaba, que fue un paciente el lunes, me decía eso, le costaba, él, de hecho, no es latinoamericano, entonces también hay que entender la cultura, pero es o creció hasta los 7 años en Inglaterra y ya está viviendo acá, pero me dice, tanto en Inglaterra como en acá en Latinoamérica se usan frases populares, dichos populares del contexto, de la cultura. Entonces es eso, por ejemplo, entender los dichos populares, sobre todo porque Latinoamérica tiene un contexto muy desde esto, como de las analogías, es algo que les cuesta bastante. Ya van aprendiendo de pronto en esa cotidianidad, en la relación social o cuando ya les han explicado, por ejemplo, qué significa llover a cántaros, lo van entendiendo. Si alguien le explica que tener un corazón de oro no va más allá de tener un corazón de oro, lo comprenden, pero pues no lo comprenden como una persona neurotípica, es más bien una definición de identificar esas claves faciales en el interlocutor. Entonces, claves faciales que pueden ser simples, microgestos, y vincularlo con la intencionalidad implícita del tono de voz. Saber que es una persona, así no tenga el ceño fruncido y me está hablando con un tono de mandato, puede ser que me esté regañando o viceversa. Es comprender eso, incorporar experiencias y recuerdos que tiene que ver también con memoria autobiográfica, donde hay dificultad en el autismo, en la memoria autobiográfica, sobre todo porque como se van a centrar más en esos pequeños detalles y no en la globalidad, pueden recordar de pronto una escena, pero no la escena total, sino cómo iba vestida la persona, qué detalles tenía de pronto la blusa de la persona y no tanto qué pasó en el momento. Y también va en el reconocimiento de esas propias emociones, que más adelante lo vamos a hablar, que tiene que ver con la lexitimia eh, en el autismo. Morning and Entonces, cuando hablamos de coherencia central, hablamos que es esa percepción desintegrada de la realidad que genera una percepción muy básica como tal. Hablamos que la coherencia central es esa capacidad de integrar esas parcelas, esa capacidad de integrar las parcelas de la información. Y acá hay una analogía que nos dice, los árboles no dejan ver el bosque, que ilustra muy bien esa carencia que hablábamos en lo que es el tema de la coherencia central. Antes de iniciar esta parte de la teoría de las neuronas espejo, yo quiero que veamos una entrevista de Yura Fritsch hablando sobre teoría de las neuronas espejo, teoría de la coherencia central y la teoría también que vamos a entrar a ver de la parte social. Es muy interesante esta entrevista que le hacen. Presten mucha, mucha atención sobre lo que Yura Fritsch nos dice sobre teoría de la mente. Está en inglés, pero abajo les voy a colocar la traducción. Es una entrevista que la vamos a ver hasta la mitad y la otra mitad la ven ustedes en casa para que no se nos haga tan largo el video. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas y con eso concluimos para que no nos quede corto el tema de la teoría de las neuronas espejo, pero sí quiero mostrarles la otra parte o compartirles la otra parte de la entrevista que yo les mencionaba
sobre Ira Fritsch. De hecho, eh, es muy interesante de escuchar. Nos muestra entonces cómo esa perspectiva del autismo debe ser vista desde diferentes puntos, no solo de uno. Esa es la otra parte, este que les compartí a través del enlace del, de Zoom. Bueno, Mirka, Alejandra nos dice, ¿qué áreas y qué conexiones neuronales se ven implicadas en el autismo? En general, lo que ya hemos visto, funciones ejecutivas, esa parte de la teoría de la mente también, lo vamos a ver de hecho más adelante. Las neuronas espejo las vamos a ver mañana, Silvia, pero ya te voy a responder eso. Es un sistema pues como de redes neuronales que se conectan entre sí, tienen mucho que ver con cognición social y teoría de la mente, se conectan para cuando vemos a una persona hacer alguna acción o vemos a una persona pues tener, por ejemplo, hacer alguna actividad, inmediatamente nosotros o esas redes neuronales se van a activar, pero mañana lo vamos a ver. Entonces, cuando hablamos del autismo, eh, no es que esté una zona dañada en cuanto a la alteración, ¿cierto? No es que, porque muchas personas dicen, no, es que en el autismo de pronto hay redes neuroanatómicas que están dañadas, no. No son como tal daños en conexiones, es un funcionamiento diferente. ¿Cómo se integran entonces el área social, la regulación emocional, el procesamiento sensorial? Cuando hablamos del área o las áreas, porque no solamente una de las áreas que están implicadas en el autismo o que actúan de manera diferente, hablamos de la corteza prefrontal, que lo mencionábamos en el aspecto de la función ejecutiva, donde recordemos entonces que la corteza prefrontal tiene que ver con esa parte de la planificación, tiene que ver con esa parte de la inhibición, de la flexibilidad mental. Cuando hablamos entonces de una disfunción, nos va a explicar el por qué la persona tiene un pensamiento de pronto rígido, le cuesta alternar entre tareas, o está de pronto esa dificultad para cambiar de una tarea a otra, problemas de la regulación emocional. No es la única. De hecho, sí, la parte de la red neuroanatómica ejecutiva va a explicar en parte ese aspecto. Pero también, esto igual lo vamos a ver más adelante a profundidad, pero pues ya que nos pregunta esa parte que no la hace Mirka Alejandra, nos dice entonces que también la amígdala y todo ese sistema límbico, todo ese sistema emocional. Entonces, como tal, el sistema límbico y el sistema de la amígdala están vinculados con un procesamiento emocional, con ese reconocimiento de las expresiones faciales, lo que mencionábamos entonces en teoría de la mente, en la coherencia central, donde sí o sí, en ese sistema límbico, reconocemos la parte emocional, esas alteraciones que se asocian con la regulación y ese reconocimiento de emociones. Más adelante también vamos a ver que el cerebelo, que también está implicado en la coordinación, pero también en la atención, pues el cerebelo no solo participa en la motricidad, sino en la regulación de la atención, de la cognición social, del lenguaje, que también va a tener alteraciones, el cuerpo calloso, que es esa fibra interhemisférica que conecta hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, que hay dificultades en integrar la información global, que va a explicar al fin y al cabo también esa parte de la coherencia central debilitada. Entonces, es importante mencionar que no es que falten neuronas, eso es muy importante, porque también es otro mito que muchas personas hacen. Son redes neuronales que integran la información de manera diferente. No es que no estén esas estructuras, es decir, la parte prefrontal es en el autismo, la amígdala y el sistema límbico va a ser en el autismo, pero lo que va a cambiar es la forma en cómo procesan esa información. Jesús nos pregunta, ¿en algún momento de mi vida voy a tener una teoría de la mente adecuada? Jesús, sí. Es decir, la idea es que también estés, pues no sé qué edad tienes, eso creo que no me lo habías mencionado, pero sí, va a depender también de muchos factores individuales y del nivel de terapias que tú requieras, pero también, por ejemplo, es importante que puedas ir paulatinamente adquiriendo esa buena teoría
de la mente, sobre todo una parte de la empatía, de una empatía cognitiva, para que entonces puedas tener esa parte. No es que tengan una teoría de la mente inadecuada, entonces eso es importante. No es que sea inadecuada en la parte del autismo, es un procesamiento diferente a cómo se procesa en la parte neurotípica. De hecho, no solamente la parte de la teoría de la mente está implicada en el autismo, también en el TDAH, que a veces no se habla de ese aspecto. Adriana nos dice, ¿podrías decirnos la diferencia entre la teoría de la mente, la mentalización y la empatía con conceptos más simples de entender? Sí, en general las tres se van a relacionar, ¿cierto? Tienen que ver con esa parte que engloba o que las engloba, que es la cognición social. Teoría de la mente como tal es como darse cuenta de que otra persona tiene una mente propia, con ideas distintas, con aspectos distintos. Es decir, yo sé que tú puedes creer que algo no es cierto, como pensar que un juguete está en una caja, aunque en realidad está en otra, lo que mencionábamos. La mentalización es que es entender y es reflexionar, es generar una representación mental sobre lo que los demás piensan o sienten. Es decir, implica la imaginación. Mentalización, imaginación. Y que, es decir, si veo que un compañero de clase está triste porque perdió el examen, yo puedo imaginar cómo se siente, pensar, imaginar, miren la palabra imaginar, y pensar qué podría necesitar. Entonces, miren que, por ejemplo, la mentalización, la cognición social y la empatía tienen relación. En conceptos como tal son diferentes, pero se relacionan en el hecho. Y la empatía, ya sabemos que es una empatía cognitiva, una empatía de corte emocional, que nos lleva entonces a la acción, que sería una empatía compasiva. Entonces, teoría de la mente, sé que piensan diferente a mí, sé que otros tienen unos ideales diferentes a mí, sé que los otros tienen diferentes pensamientos, diferentes emociones, y lo entiendo. La empatía es lo entiendo y además lo siento con la otra persona. Y la mentalización con la imaginación, que tiene que ver como reflexionar sobre lo que los demás piensan o sienten. En términos generales, definirlo es la diferencia, pero a nivel de la práctica, cuando hablamos, por ejemplo, de una intervención en cognición social, en teoría de la mente, van a estar implicadas mentalización, empatía y teoría de la mente. De la rosa, sí, de la rosa cajilema, sí. Con el material de estudio vienen esa parte de las diapositivas, los materiales pues adicionales, pues, las lecturas de clase complementarias y los casos clínicos. Carla nos dice, en muchos lugares de TikTok y YouTube existen recomendaciones sobre canales y contenido recomendado para niños autistas. ¿Cómo afecta esto en su estado mental y sus habilidades cognitivas? ¿Cómo podemos abordarlo con los padres? Eh, por los lugares que tú dices, ¿son recomendaciones de pronto para trabajar con ellos o a qué te refieres? Porque también hay que tener mucho cuidado con todo lo que vemos de pronto en Instagram o lo que vemos en redes sociales, porque a veces pasa que no todo lo que vemos en TikTok o no todos los canales de TikTok son basados en método científico o están basados en datos fríos. Cuando me refiero a datos fríos, son datos que pues son sacados de partes clínicas, de investigaciones. No todo lo que vemos en TikTok y no todo lo que vemos en las redes sociales es cierto. ¿Por qué se los digo? Una madre una vez en un grupo de apoyo me mencionaba muy preocupada que en TikTok, en una cuenta de TikTok, que ella me decía, tiene muchos seguidores. Entonces, también a veces nos dejamos guiar por eso. Tiene muchos seguidores, entonces la cuenta de TikTok, que también tenían una cuenta de Instagram, le prometían una cura para su hijo. El niño tiene
autismo y ella tiene otro hijo con TDAH. Los dos tienen trastornos del neurodesarrollo, un autismo y otro TDAH. Entonces ella muy preocupada me preguntaba que si eso era real, que cómo podía entonces hacerlo, que si le podía explicar cómo podría curar el autismo. Entonces, lo primero es explicarles que como tal el autismo no lo podemos ver nunca como una enfermedad. Eso es lo primero. Entonces le mencionaba que al no ser una enfermedad no podemos tener una cura. Entonces le explicaba, si yo tengo los ojos color café, otra persona tiene los ojos color verde, otra persona tiene los ojos color azul. Esa es la diferencia y ninguno de los tres colores de ojos es el ideal. Somos tres personas diferentes, con colores de ojos diferentes. Lo mismo pasa en el cerebro. Unos tienen TDAH, otros son cerebros neurotípicos, unos son cerebros con autismo, otros son cerebros con dislexia, otros son cerebros con ansiedad, con depresión, y eso no nos hace malos, eso no nos hace sino diferentes entre sí. Lo que funciona en el mundo es eso, que todos somos diferentes. Entonces, respecto a la pregunta que tú me haces, Carla, es muy importante que te asesores. ¿Qué tipo de canales son? ¿Qué tipo de contenidos son? Porque sí, pueden ser recomendados para personas con autismo, pero ¿qué le estamos trabajando a la persona con autismo? Y también hay que tener en cuenta algo, y es que los niños, por ejemplo, menores de 6 años, la idea es que no estén tan expuestos a pantallas electrónicas tanto tiempo. Entonces no es que tiene autismo y le voy a dejar 2 horas viendo un canal. No, es qué objetivo voy a tener yo con ese canal. Carmen nos dice, ¿qué podría hacer Jesús para su avance? Que recuerden que Jesús ayer nos compartió que era una persona con trastorno del espectro autista. Lo ideal, bueno, es que Jesús ya tiene un diagnóstico. Lo ideal es que Jesús esté en una intervención, no tratamiento, porque tratamientos para enfermedad no es la palabra idónea, sino una intervención para sus habilidades ejecutivas, para la parte de la teoría de la mente, que recuerden, no es que estén mal, es una forma diferente de pensar y no es cambiar esa forma de ser, es cómo le ayudamos para que en el mundo, que el mundo tiene barreras que pues a veces eh, son difíciles de eludir, ¿cómo le ayudamos para que pueda de pronto con sus diferencias trabajar en las barreras que hay en el mundo? Gina nos dice, porque hay personas que tienen dificultades de leer. ¿Te refieres a personas con autismo o a nivel general? Porque hay muchas personas que tienen dificultades de leer por muchas razones, por una capacidad cognitiva, por un trastorno específico del aprendizaje tipo o centrado en la parte de la lectura, que antes era lo que es dislexia. Ruth nos dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre autismo, entre síndrome de Down y autismo? Bueno, la diferencia es muy grande. Uno es el autismo que ya hemos hablado y el otro es el síndrome de Down, que tiene un origen genético, que tiene que ver con la trisomía, un cromosoma 21, pues de más, donde hay rasgos físicos que son característicos. Y en el autismo como tal es un trastorno del neurodesarrollo, no es genético únicamente y hay múltiples genes implicados, pero también hay factores ambientales. La causa es diferente. El síndrome de Down como tal afecta todo el desarrollo cognitivo, físico y esa parte de la fenotipia y que de hecho tiene una gran tendencia a hacer estudios pues, sociales, mientras que en el autismo como tal la interacción social, la conducta restringida y repetitiva va a ser pues, difícil de dar. Pero esto también lo vamos a ver, y es el autismo sindrómico. ¿Cómo entonces el autismo se puede vincular o se puede relacionar con otros síndromes? En este caso es un síndrome genético, que sería el síndrome de Down, el X frágil, el síndrome de Rett, que vamos a ver. Se llama un autismo sindrómico. Vamos entonces a dejar acá. Mañana continuamos con neuronas espejo, con las preguntas que tengo pendientes. Traté de responder la mayor cantidad posible. Sé que a veces hay muchísimas, entonces trato de pronto de depurarlas. Mañana continuamos con este proceso, con el tema. Espero que repasen mucho. Mañana les comparten la clase del día de hoy y espero que estén muy bien, que puedan descansar muchísimo para el día de mañana. Chao, nos vemos.